buenos días, amiguitos y amiguitas del sexto grado. Hoy, en Ciencia y Tecnología, trabajaremos la actividad ¿Qué son las vacunas? Semana 24, día 5. Nuestras metas del día de hoy son explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades, explicar que las vacunas, la esterilización y la higiene son formas efectivas para prevenirlas. ¿Qué necesitaremos? Texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo, cartilla o carnet de vacunación, hojas de reuso, cuadernos, plumones, lápiz o lapicero. Ahora vamos a empezar. Dialoga con tus familiares y averigua si estás al día en tus vacunas. Puedes verificarlo en tu cartilla o carnet de vacunación. A continuación reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿A qué edad empezaste a recibir vacunas? ¿Hasta qué edad recibiste vacunas? ¿Dónde te vacunaron? ¿Cuántas vacunas recibiste en total? ¿Contra qué enfermedades te han vacunado? Después de tu reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso las preguntas de investigación de hoy. ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la creación de las vacunas? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Escribe una o dos posibles respuestas sobre lo que tú crees al respecto. Escribe al lado de cada respuesta una idea con la que sustentes tu respuesta. Hazlo en tu cuaderno o hoja de reuso. Ordena tus ideas antes de escribir. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que son tus hipótesis. También sabes que necesitas indagar más para dar una respuesta basada en la investigación científica con argumentos fundamentados en evidencia. Una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta de manera que cuando la realices puedas obtener ideas e información que necesitas para contestar científicamente al interrogante. ¿Qué acciones organizadas realizar? ¿Qué haré primero? ¿Qué harás tú primero para poder buscar, obtener ideas e información que necesitas para contestar científicamente al interrogante? ¿Qué harás primero? Exacto, hacer una lista de donde puedo encontrar información confiable que pueda responder a mi pregunta de investigación. ¿Qué haré luego? Después de investigar, pensaré en mis hipótesis con lo que he aprendido ahora con mi investigación. ¿Qué haré después? Finalmente, analizar la información revelante y podré contestar las dos preguntas de investigación. Una lista de los materiales, recursos que necesitas. Si tienes acceso a información, anótalos en este registro para ayudarte. Te proporcionamos un material de lectura en el anexo. La lista de los materiales o recursos que necesitarás. Material 1. Texto. ¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo? Material de los libros, internet, páginas web que cumplan los criterios de confiabilidad. Material técnico. Carnet de vacunación. Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Ya sabes que aquí anotarás el nombre del autor o de la autora o lista de autores de los materiales de consulta. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en el texto. ¿Cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo? Disponible en la sección recursos de la plataforma Aprende en Casa. Ese texto lo tienen que leer, ¿ok? El texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Después del texto vas a responder unas preguntas. ¿Qué científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad? Exacto, en 1796 el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. ¿Qué vacuna creó y cómo lo hizo? Realizó un experimento. Se había percatado de que las cuidadoras de vacas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel, así que utilizando el pus de la herida de una de ellas, raspó el brazo de un niño sano. ¿Qué descubrió Pasteur hizo grandes progresos en vacunas, especialmente para las enfermedades de la rabia y el carbunco o antrax, que afectaban a los animales y que eran transmitidos a humanos. ¿Cómo creó las vacunas? Conocedor de que eran causadas por microorganismos, pensó que se inyectaba una forma inactiva
de la bacteria o del virus conseguiría que la persona se volviera inmune y que no desarrollará la enfermedad. ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo? Su función es la de generar del organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulando para que produzca anticuerpos que luego actúen protegiéndonos. ¿Qué enfermedades se han erradicado? Enfermedades como la rabia, la viruela y contra otras enfermedades. La aceptación de las vacunas ha sido siempre total. Las vacunas no eran aceptadas por los médicos de la época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas, tanto así que los científicos que las crearon sufrían burlas, como fue el caso de Jenner, o no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos. Ahora sí, con la lectura y análisis de la información que te hemos proporcionado, en estas condiciones de responder y escribir algunas más sobre las preguntas de investigación. ¿Cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Elabora tarjetas de cartulina o de hoja de rebus y escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos para sustentar tus respuestas. Comparte tus respuestas iniciales con las respuestas que dices después de leer. ¿Son más completas? ¿En qué? ¿Qué base sustentan tus demás respuestas? ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por las leyendas, creencias, comentarios, etcétera, información científica? Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y las que escribiste después de la lectura. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado. Además, coloca visto bueno en los recuadros. Nombres del o los autores o nombres de la entidad. Criterios de confiabilidad de la información. Fuentes de la información. Si tú de repente la fuente de la información puede ser archivos, multimedia, revistas, libros. Si es archivos o multimedia, lo colocas en chat. O si es en libros, lo colocas en visto bueno. El texto de los archivos o el texto que hemos leído era cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Identificación del autor. Es una persona, es un equipo, es una entidad, tipo de universidad, gobierno, empresa, otro. De repente es otro. No es una de estas opciones, pones acá que otra cosa puede ser. Información del autor. Profesión, puede ser microbiología. Ocupación o es una profesión. El autor es citado una vez o tal vez 2 veces, 3 veces. Libros, estudios, investigaciones. Estudios o investigaciones. Es el autor es citado en. El autor en qué citado en libros, estudios, investigaciones o en tesis universitarias. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Con tu familia organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las vacunas. Revisa las tarjetas, tus anotaciones, tus reflexiones y tus respuestas a las preguntas sobre la lectura. Presenta la información y cuenta el proceso que seguiste para tener tus respuestas con bases científicas y quiénes son los autores de los documentos que han servido de base para llegar a las conclusiones que les expusiste. Reflexiona, escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido en esta actividad y responde las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso y una breve explicación de cómo lo hiciste. Si deseas puedes hacer dibujos. ¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo de las vacunas? ¿Qué hiciste para investigar? Aquí, trazaste tu plan de investigación. Aquí tienes que escribir si tú trazaste de repente. Yo sí tracé mi plan de investigación. En tu plan incluiste los pasos a seguir. De repente no, entonces tienes que poner, no incluí los pasos a seguir en mi plan de investigación. Si lo hiciste, tienes que colgar. Sí incluí los pasos a seguir en mi investigación. ¿Identificaste qué necesitabas para cumplir un plan? Si lo identificaste sin tu plan, sí logré identificarlo. ¿Identificaste quiénes son los autores de la información? ¿Qué profesión tienen? ¿A qué se dedican? Responde a la pregunta, escribe explicaciones breves. ¿Lograste dar respuestas a la pregunta de investigación? ¿Cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas?
¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación que ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Tienen que responder esas preguntas. Después de escribir las respuestas, compara lo que has escrito con la información que te hemos proporcionado en el texto. Coloca un visto bueno a lo que esté bien, se considera que algo no está bien. Reescribe la respuesta. Finalmente analiza si has logrado la meta. Responde la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta planteada? La meta, recordemos que la meta era explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Explícalo brevemente. ¿Tú lograste esa meta? ¿Qué esperamos que hayas aprendido? Espero que hayas aprendido la creación de las vacunas, ha sido posible cuando se logró saber que los gérmenes son la causa de las enfermedades y se descartaron las creencias antiguas. Las vacunas fueron hechas con los mismos gérmenes de la enfermedad, a los que se les disminuyó su poder de infectar. Estos microorganismos con bajo poder de infección generan anticuerpos, generan como un escudo protector, capaz de eliminar a los que causan la infección. Recuerda, organiza en tu portafolio tus apuntes, los textos que has escrito, tus respuestas y resúmenes, pues te serán de mucha utilidad para tus próximos aprendizajes. Al revisarlo podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Sabrás qué aprendiste, cómo aprendiste. Sabrás qué aprendiste, cómo aprendiste y cómo lograste corregir tus errores. También te ayudará a formular tus próximos planes de investigación. No olvides considerar en la cartilla que elaborarse más adelante que la ciencia ha creado las vacunas como un potente instrumento para la conservación de la salud de las personas, de la familia y de la comunidad. Bueno, niños, amiguitos y amiguitas del sexto grado, hasta aquí llegamos. Espero que hayas podido entender acerca de la actividad de ciencia y tecnología. Muchas gracias.